Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales encontrándonos como Decisión Latina. Ahora mismo ya nos encontramos en vivo a través de Facebook y también, si a usted le gustaría marcar a cabina, tiene algún comentario o algo que nos quiera platicar en vivo, lo puede hacer marcando al número 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Bueno, ya les saluda aquí de este lado del micrófono Ángel Sandoval, esperando que tengan un excelente inicio de este jueves, ya casi final de semana, ya casi viene el fin de semana para ahora sí prepararnos. Yo sé que muchas familias van a empezar ahora sí a decorar para Navidad y también ya me acompaña tanto en la vía telefónica como por video mi compañera Catalina Mejía. Cata, muy buenos días, ¿tú cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias, muy buenos días y feliz jueves para todos. Excelente, Cata. ¿Tú ya iniciaste a decorar en tu casa? Ay, sí, déjame decirte que yo cumplo en julio y después de mi cumpleaños yo no estoy pensando en Navidad, así que aunque empecé a decorar la semana pasada y muchos me han dicho que es un poco anticipado, para mí ya era tarde. No, pero yo he visto mucho en redes sociales y creo que sí es cierto, que este año, que ha sido un año tan difícil, nos merecemos iniciar un poquito antes esta época navideña, sacar los Claro, todo adornos, vale. hacer... Sí, porque aparte las casas se ven tan bonitas con todas las luces, el arbolito, todo, me encanta. Exactamente, y este año más que nunca lo podemos disfrutar porque como la mayoría estamos en la casa, pues le sacamos el jugo a la temporada. Eso sí es cierto. Yo me acuerdo que normalmente en otros años a mí me da tanta flojera empezar a sacar el árbol porque digo, bueno, es que es ir a buscar dónde está la caja del árbol y dónde están los regalos y los adornitos y los todo. Pero sí, sí es cierto. Ahora que tenemos más tiempo es más fácil aprovechar. Yo también ya empecé a decorar un poco. Pero ¿qué te parece, Cata? Para los que nos están escuchando, me gustaría comentarles que nuestra compañera Viridiana Vidal se encuentra ahorita en otra asignación, completando otros trabajo diferente, entonces no nos va a acompañar el día de hoy, pero le mandamos un saludo muy fuerte. ¿Y por qué no empezamos directamente contigo, Cata? ¿Por qué no nos empiezas a platicar un poquito sobre las noticias del día? Sí, claro que sí. Las cinco noticias del día, la primera siendo que la compañía farmacéutica Pfizer anunció una actualización sobre su estudio de efectividad de la vacuna para el coronavirus. De acuerdo a los estudios recientes, cuenta con un 95% de efectividad y tienen buenos resultados protegiendo a adultos mayores, los cuales tienen más riesgo de muerte por complicaciones con el virus. Al inicio de la semana, la compañía Moderna Inc. también anunció niveles similares de efectividad en su vacuna y de acuerdo a representantes de las dos compañías, se espera que en las primeras semanas de diciembre la Administración de Comida y Medicina analice ambas vacunas y en ese entonces podremos saber un poco más sobre los siguientes pasos. También les contamos que el presidente electo Joe Biden mencionó el día de ayer que la distribución de las vacunas del coronavirus se podría demorar varias semanas o incluso meses si la administración del presidente actual, Donald Trump, no provee la información necesaria a su equipo de transición, a pesar de que fuentes oficiales declararon al ex vicepresidente como el ganador de la carrera presidencial el pasado 7 de noviembre. Aún se está en espera que la Administración de Servicios Generales lo reconozca como el ganador también y múltiples agencias de la administración Trump se han negado a cooperar con el equipo de transición del presidente electo hasta que se consigne un reconocimiento oficial de parte de la Administración de Servicios Generales. Hablando del presidente, el presidente Trump también despidió a Chris Krebs, quien era el director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, después de que su agencia declarara de manera pública que no existe evidencia de fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. La semana pasada, una agencia relacionada con la Agencia de Seguridad Nacional mencionó que las elecciones de este año, o sea, del 2020, han sido las más seguras de la historia de Estados Unidos y que textualmente no hay evidencia de ningún tipo de sistema electoral eliminado, cambio en los votos o comprometida de ninguna manera. También les contamos que anticipando el festivo del Día de Acción de Gracias, la compañía de videollamadas y videoconferencias
Zoom anunció que va a retirar su límite de tiempo en las llamadas el próximo jueves, Día de Acción de Gracias. En un tweet, la compañía mencionó que retirará el límite que usualmente existe de 40 minutos como respuesta a las recomendaciones de parte de la CDC sobre continuar el distanciamiento social durante esta temporada de reuniones familiares debido al creciente aumento de personas infectadas por el COVID-19. Y por último, les contamos que el centro de pruebas de coronavirus ubicado en el Thomas and Mack Center de la UNLV va a cerrar sus puertas y cambiar de ubicación al edificio Stan Fulton. El próximo 24 de noviembre va a ser el último día en el que se van a realizar pruebas en la ubicación previa y comenzarán en la nueva ubicación el 30 de noviembre. También mencionaron que van a estar cerrados el próximo jueves debido al festivo del Día de Acción de Gracias. Así que nos estamos anticipando al final del año, pero seguimos en la pandemia, no se ha terminado el tema de coronavirus, aunque hay buenas noticias, estamos al tanto de varios desarrollos, obviamente, que se tienen que dar a cabo para poder realizar un poco más o regresar a lo que antes considerábamos normal, ¿no? Entonces, nos toca seguirnos acostumbrando y seguir recordándonos que esta nueva normalidad está muy presente, ¿no, Ángel? Definitivamente, y hay dos noticias que me llamaron mucho la atención de las que nos estás platicando ahorita. La primera es sobre el equipo de transición del presidente electo. Para las personas que nos están escuchando, que no saben qué es esto del equipo de transición, cuando un presidente nuevo es electo para entrar, ya sea porque eh, ganó, perdón, ganó las elecciones en contra en lugar de que se haya reelecto otro candidato o simplemente se acabó el término de otro, tienen un equipo de transición. ¿Qué es esto? Es un equipo que empieza a ver cómo están las cosas, porque como sabemos, aunque hay mucha información pública, de todas maneras hay mucha información que es privada por seguridad del país. Entonces, dan a conocer todo este tipo de información de inteligencia, en este caso, por ejemplo, que estamos en medio de una pandemia, toda la información que se tiene respecto a cómo va el estado de las vacunas, cuáles son los planes que existen para distribuir estas vacunas. Entonces, en cuanto no hay una fecha exacta porque esto no es algo como que está marcado por la ley, pero en cuanto ya se designa a un candidato electo o un presidente electo, ellos empiezan en cualquier momento, pueden empezar a armar su equipo de transición y entonces es cuando empiezan a platicar y es algo que normalmente no hay tanto problema. De hecho, hace esta semana, si no me equivoco, precisamente la ex primera dama Michelle Obama estuvo compartiendo en redes sociales una publicación en la que decía que ella, que la verdad le causó mucha controversia cuando ganó el presidente Donald Trump, porque él había dicho cosas como muy feas, atacando mucho a su esposo, pero de todas maneras sabía que esta transición se tenía que hacer, entonces ella de todas maneras comenta que tanto ella como Obama invitaron al presidente actual Trump y a la primera dama Melania Trump a la Casa Blanca, les platicaron cómo es que funcionan las cosas, les explicaron, dijo ella que cualquier pregunta que ellos tuvieron, ella la contestó, algo que sabemos que la administración actual, la administración del presidente Trump, no quiere hacer, porque él continúa esta lucha que está haciendo por decir que los resultados no son legítimos, aunque ya, como tú bien mencionaste, de hecho en otra de las noticias, ya las mismas agencias del presidente están diciendo, no, es que no hubo un fraude. Entonces, esa es la primera nota que tocaste que me llamó mucho la atención y es muy interesante ver cómo esto lamentablemente podría tener consecuencias negativas para el futuro cercano, como mencionaba el presidente electo Joe Biden, al momento de decidir cómo es que se va a distribuir esta vacuna una vez que esté disponible. Y la otra, la que me encanta, es la de Zoom, que está dando la oportunidad retirando sus límites de horas. De hecho, estaba leyendo un poco más inician el jueves y termina el periodo en el que no están cortando las llamadas antes hasta el viernes como a las 3 de la mañana o 6 de la mañana, algo así. Entonces es perfecto, no sé si los que nos están escuchando o si tú, Cata, has utilizado Zoom, pero Zoom es una herramienta Sí. excelente
súper fácil de usar, súper sencilla. El único problema que tiene, lamentablemente, era ese, que la versión gratuita solo tiene 40 minutos de límite. Entonces, una vez que tú llegas a estos 40 minutos, te dice que la llamada se va a terminar. Entonces, me parece excelente y más ahora que, como hemos escuchado en todo el país, en todo el mundo y también aquí en Nevada, que los casos continúan en aumento, es excelente ver que están apoyando para que la tecnología nos ayude a sentirnos cerca mientras tenemos que estar socialmente distanciados. Claro que sí, lo que muchos están diciendo es que obviamente este año no ha sido ideal y mucho menos a la medida que se acercan los festivos en los que, según oficiales, nos están advirtiendo de no reunirnos como normalmente lo haríamos. Lo que muchos están diciendo es, nos sacrificamos este año por el bienestar de todos para que el año entrante podamos, ojalá, volver a reunirnos con nuestros seres queridos. Entonces es ver el lado positivo de una situación difícil, ¿no? Y precisamente hablando sobre el coronavirus, de acuerdo al Centro para la Prevención y Detección de las Enfermedades, o el CDC, los casos en los Estados Unidos, como ya hemos mencionado, continúan en aumento y de acuerdo a datos que compartieron el día de ayer, en la última semana los casos diarios han aumentado un 43%. Por supuesto, estos números han llamado la atención no solo por la cantidad de infectados por el virus, que ya sobrepasa los 11 millones y medio de casos en todo el país, pero también por la cantidad de personas que han fallecido debido a distintas complicaciones con el virus. El día de ayer también sobrepasamos el cuarto de millón de muertos por culpa de este virus y los próximos días son claves para evitar un incremento significativo de casos debido a las fiestas que se aproximan, porque precisamente con la llegada del Día de Acción de Gracias, las autoridades de salud le están recomendando a todos que no realicen una cena de manera tradicional y tomen medidas para evitar estar en contacto con varias personas. Por ejemplo, sugieren solo tener la tradicional cena con su familia cercana o aquellos quienes viven en la misma casa y que aprovechen las herramientas tecnológicas como los distintos servicios de videollamada para mantenerse en contacto con la familia ese día. Aparte de eso, sabemos que en estas fechas es cuando muchas personas viajan, pero además de pedir que no viaje si no es estrictamente necesario, algo que suele suceder durante estas fechas, como acabo de mencionar, y se encuentra obligado a viajar, se pide que siga todas las recomendaciones de salud, como el uso de cubrebocas durante toda la duración del vuelo. Una de las reglas que las aerolíneas impusieron para asegurar la seguridad tanto de sus clientes como de sus empleados, aunque algunas aerolíneas han comenzado a anunciar más flexibilidades en sus medidas de seguridad. Por ejemplo, la empresa Delta Airlines anunció que van a continuar sin vender los asientos del medio de sus vuelos hasta el próximo 30 de marzo, algo que algunas aerolíneas han decidido no continuar y de acuerdo a declaraciones de representantes de la aerolínea, van a continuar con esta medida debido a las declaraciones de distintos pasajeros que han comentado sentirse más seguros al contar con esta medida adicional de seguridad. Y es que, como recordarán, el incremento de los casos se realizó debido a que personas contagiadas al inicio de la pandemia continuaron con sus planes de viaje como si nada. Así que eso le contamos. Yo sé, Ángel, que tú tienes incluso otro aspecto que también se ha visto afectado por la pandemia. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, claro que sí, definitivamente, como tú mencionabas, el viaje fue una de las razones por las que este virus, en lugar de quedarse únicamente en el país de origen, se estuvo expandiendo en todo el mundo. Pero no solamente se ha afectado la industria del turismo, sino que también los planes de las escuelas. Como recordarán, estuvimos platicando la semana pasada sobre la junta directiva del Distrito Escolar del Condado de Clark, que se iban a reunir e iban a hacer una votación sobre el plan de regreso a clases de manera híbrido. Se reunieron, pero determinaron que van a terminar el semestre con educación virtual, entonces de aquí hasta el final de este semestre todo continúa igual y hasta enero se van a volver a reunir para realizar esta votación del plan de regresar de manera híbrido, algo que emocionaba a muchos padres y alumnos. Sabemos que muchos estaban buscando bastante regresar a la escuela. Esto es algo que está afectando a distintas ciudades. Esto no es algo solamente de la ciudad de Las Vegas o del estado de Nevada. Entre ellos se encuentra la ciudad de Nueva York, que anunció el día de ayer que terminaron las clases presenciales que apenas llevaban una semana impuestas. Esto es debido a la cantidad de alumnos y personal de las escuelas que salieron positivos después de solamente 7 días de educación presencial.
una declaración que ha causado mucha controversia entre los diferentes residentes de la ciudad. Algunos están criticando que se toma esta decisión antes de otras como cerrar los gimnasios o los restaurantes y bares que no cuentan con servicio al aire libre. Algo que también se teme podría suceder en nuestro estado. En una conferencia de prensa vía telefónica, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, anunció que está hablando con autoridades de salud en el estado para determinar cuáles serían los próximos pasos en cuestión del cuidado por el COVID-19 en Nevada. Aunque anunció que es probable que aumenten las restricciones, él simplemente dijo bastante pronto. De igual manera, anunció que también está tomando en consideración el consejo de parte de expertos en economía para poder determinar las mejores alternativas o las mejores rutas de acción disponibles para detener el aumento de contagio constante existente en el estado, pero al mismo tiempo proteger la economía. Como parte de sus declaraciones anunció que no es su plan cerrar el estado completamente o el turismo si puede evitarse, recordando a los nevadenses que esa es la razón por la que debemos de todos nosotros realizar todo lo posible de nuestra parte para reducir la posibilidad de contagio, aunque también remarcó que cualquier decisión se va a realizar revisando los números y los consejos de los expertos. Entonces no nos va a poner en riesgo simplemente por cuestión de mantener el estado abierto. Asimismo, el día de ayer la Asociación de Hospitales de Nevada anunció que el estado ha alcanzado el número más alto de personas hospitalizadas en toda la duración de la pandemia. Y precisamente cuando se le preguntó al gobernador por su estado de salud, después de que el pasado viernes anunció que salió positivo al coronavirus, él simplemente comentó que se encuentra bastante bien de salud, que no ha tenido necesidad de utilizar oxígeno ni medicamentos y que se encuentra actualmente trabajando desde su casa en Carson City. Está haciéndolo alejado de todos. Sabemos también que su esposa, la primera dama, salió negativa, entonces eso son buenas noticias. Y aunque el gobernador anunció tener esperanza en que las vacunas anunciadas tanto por Pfizer y Moderna ayudarán al estado, los expertos han anunciado que las vacunas no van a combatir la ola de contagios que está sucediendo en todo el país de la misma fuerza como la que uno podría pensar. De acuerdo al director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Mike Ryan, lo más importante es evitar estar expuestos al virus y salir infectados. Estas declaraciones se alinean con las declaraciones realizadas por los expertos de salud, en donde que de igual manera han anunciado que las vacunas no se van a entregar al público general de manera inmediata. Pero bueno, llegó momento de pasar a nuestra primera pausa comercial. Les voy a platicar un poquito durante la pausa comercial a los que los acompañan en Facebook sobre cuál es el plan para entregar las vacunas. Así es que no le cambie, que al regresar tenemos más información sobre salud mental y el Día de Acción de Gracias. Y bueno. Se tallan las orejas. Sí, pero ahora sí me preparé y tengo el volumen muy bajito, entonces apenas si escucho, pero al menos no me asustó tanto el entrar al comercial. Pero cuéntanos porque estabas justo en la mitad de darnos información muy importante relacionada con la vacuna. Sí, es súper sencillo, nos faltaba ya como solamente muy poquito información. Lo único que me gustaría compartirles es que se espera que la vacuna se reciba en fases, como lo habían estado mencionando, siendo los primeros en recibirlo los trabajadores de salud de los Estados Unidos, así como aquellos más vulnerables como los adultos mayores y aquellos que tienen condiciones preexistentes de salud. Después de esto, lo recibirían trabajadores esenciales, maestros, personas sin hogar que se encuentran en albergues y personas que estén en la prisión. Finalmente sería recibida por niños y adultos jóvenes. Entonces, este es el plan que existe de acuerdo a las autoridades de salud. Entonces, esto es de acuerdo a la Administración de Alimentos y Medicina, que es la FDA, como la hemos escuchado más fácilmente, la reconocemos. Entonces, ¿cómo ves, Cata? Pues, ¿qué te cuento? Creo que es da esperanza saber que estamos un paso más cerca, digamos, a una vacuna, aunque, o sea, tenemos esas buenas noticias, creo que sigue siendo importante no adelantarnos, ¿no? Y seguir precavidos, seguir tomando, eh, digamos, ese cuidado, porque en este momento están solamente, o sea,
sí han mostrado resultados buenos, pero nadie se la ha puesto hasta el momento, ¿no? Y especialmente con ese plan que tienen de fases, antes de llegar a nosotros va a pasar un tiempo. Entonces, yo creo que es lo que hemos dicho también bastante en este programa, tener mucha paciencia y esperar a ver qué pasa y todo en su momento, ¿no? Especialmente con los números incrementando, que no debería ser una sorpresa, porque nos lo dijeron al principio de esta pandemia, que muy probablemente por el tema de los festivos, pero también por el clima, por el tema del flu, se iban a aumentar los números. Entonces, aunque no es sorpresa, tampoco nos ayudamos si ignoramos las precauciones. Entonces, eh, yo creo que nos toca seguir siendo inteligentes y tener mucha conciencia, tomar esas decisiones difíciles de no reunirnos con todos los que nos queremos reunir, porque como decía al principio, es un sacrificio que hacemos este año para ojalá ya el próximo año eh, poder ver a un poco más de gente, ¿no? Toca ver cómo desarrollan las cosas ya para el año entrante. En esta época no sabemos cómo va a estar el tema de la vacuna, pero creo que esto es un tema de día a día, o sea, tomarlo paso por paso, con paciencia, con responsabilidad y al fin y al cabo regresar a lo que al propósito de estos festivos, ¿no? Que es agradecer, apreciar lo que dice en inglés, lo básico, the little things. Aunque no podamos ver a los 20 amigos, por lo menos estamos con salud, por lo menos contamos con un hogar, cosas así. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para dar gracias por lo que de pronto en años anteriores no habíamos caído en cuenta. Sí, definitivamente, como tú dices, estamos en tiempos difíciles, no es lo que estamos acostumbrados, pero si queremos que esto se termine pronto, hay que hacer caso de estas recomendaciones ahorita para que en un futuro ya, como tú mencionabas, este año ahora sí que como hay un dicho o una manera de decirlo, como apachurrarse el corazón o algo así, como aguantarse este año para que el próximo año otra vez regresemos a estas, como tú lo mencionas, estas festividades que siempre se hacen alrededor de la cuestión de la familia, compartir este tiempo y estar agradecidos de todas las personas que están con nosotros. Entonces, sí es como tú dices, hay que aguantarnos un poquito este año, seguir las diferentes recomendaciones. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, de hecho, eso también es otro como dato curioso. Estaba viendo también que el martes, si no me equivoco, el coronavirus como virus general cumplió un año. El primer caso se detectó el 17 de noviembre del 2019. Entonces, no aquí en Estados Unidos lleva ya un año, pero en general el virus ya tiene afectando a la humanidad un año. Entonces, sí, yo sé que es mucho tiempo, sabemos que desde febrero hasta, como también sabemos, los memes no han faltado. No sé si te ha tocado ver, pero vi uno en el que toman la foto como de los monitos del nacimiento, que es una tradición muy hispana, y entonces dice como si los monitos dijeran, ¿ves que se siente que te guarden en febrero y no salir hasta diciembre? Entonces, Mira, yo creo que la comedia es precisamente para alegrarnos en tiempos en los que más necesitamos. Hay muchos que de pronto critican ese tipo de chistes, pero hay que verle también el lado bueno a la vida, hay que hacer lo máximo de cada situación, aunque no sea fácil, tratar de ver el lado positivo y divertirnos como podamos, ¿no? sí, claro, y existen estudios que han demostrado que sonreír una vez al día incrementa tu sistema inmune. No sé explicarte porque no me acuerdo, no sé por qué, cómo, qué es lo que te ayuda, Yo te lo pero creo, te lo simplemente, creo. sí. Bueno, parece que ya nos toca regresar al aire. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales encontrándonos como Decisión Latina. Ahora mismo ya nos encontramos en vivo a través de Facebook. De igual manera,
puede participar en la conversación marcando a nuestra línea telefónica en cabina. El número es el 702-876-1087. De nueva cuenta, 702-876-1087. Y bueno, durante la pausa comercial estábamos platicando Cata y yo aquí en Facebook para todos los que no nos están escuchando en la radio. Si les gustaría escuchar un poquito de eso, les recordamos que puede buscarnos y ver durante las pausas comerciales platicamos sobre los diferentes temas. Algo que estábamos platicando es cómo el humor ha sido definitivamente, han creado muchísimos memes, ha sido algo que ha ayudado a muchas personas, que como tú bien mencionabas, Cata, en algunas ocasiones se ha criticado, se ha dicho, no, es que cómo se hacen chistes sobre la situación en la que estamos, es una situación muy complicada, y es verdad, no se está, los memes no están ahora sí que haciendo menos la gravedad de la situación, simplemente nos dan como esos 5 minutitos de respiro en el que nosotros estamos, necesitamos esa risa, ese olvidarnos de todo lo que está pasando alrededor nuestro, que como habíamos mencionado, ha sido definitivamente un año muy difícil para todos. No sé qué opinas tú, Cata, de eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y no es, o sea, no es burlarnos de lo que está pasando necesariamente, sino es verlo de otro lado, porque muy probablemente te ha pasado lo mismo, pero hoy en día el 95% de las conversaciones en algo tienen que ver con el coronavirus. Entonces, es un tema que han estado hablando en estos últimos meses de la fatiga, pandemic fatigue, la fatiga de ver por todas las noticias, de hablar, o sea, todo, todo, todo de una forma u otra es relacionada con el coronavirus. Entonces, y no necesariamente es una cosa mala, sino que hay que dar una variedad, digamos, a la medida que uno está hablando del tema, siempre tomando en cuenta las precauciones, pero no tiene nada de malo, en mi opinión, eh, reírse un ratico. Sí, definitivamente, y es muy importante eh, porque toda la situación en la que estamos pasando nos ha afectado a todos de manera diferente. Tal vez para mí ver un meme, leer un chiste, no es algo que me va a ayudar en ese momento. Tal vez algo que a mí me sirve más es un momento de silencio, salir a mi patio, meditar o inclusive ponerme a bailar un rato, ver videos de música a todo volumen. Cada quien somos personas diferentes. Esto nos ha estado afectando de una manera diferente a todos. Entonces, hay que encontrar esas maneras ahora sí que se me fue la palabra completamente, cómo se dice en español, pero cope, cómo manejar esta situación. Sabemos aunque todos estamos pasando por lo mismo, que esto es algo que yo estaba platicando, comentando con Viri el otro día, de cuando uno habla con otras personas, principalmente con adultos mayores, cuando uno escucha sus historias es tan impresionante porque uno mismo no se puede imaginar cómo era el mundo antes de la televisión, cómo era el mundo antes de otras situaciones o que en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso ahorita, aunque todos estamos viviendo lo mismo, no a todos nos afecta de igual manera. Y está bien, no, el hecho de que haya personas a las que les afecte más es completamente válido. No quiere decir que usted es menos fuerte o es menos preparado para esto. Entonces, es completamente normal. Hay que buscar la manera de poder ahora sí que manejar esta situación siempre y cuando no estemos poniéndonos en riesgo también. Yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, pues es que para mí es estar junto a mis amigos y familia y han empezado a salir constantemente, algo que no ha pues ayudado precisamente. No sé, tú cómo lo has visto, Cata. ¿A ti qué es lo que te ayuda a ti? ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti en este momento? Definitivamente la comedia, pero a mí me fascina bailar. Entonces también bailar, yo me acuerdo que al principio de la pandemia empecé a aprenderme bailes de TikTok y yo los utilizaba como mi calentamiento para mis ejercicios y los publicaba porque mucha gente me decía, el ver tu video, el ver tu sonrisa me alegra el día". Entonces yo lo hacía pues porque yo estaba compartiendo, digamos, mi felicidad con otros. Y recientemente volví a hacerlo y he tenido la misma respuesta, me alegra mucho. Pero para mí sí, el baile, el ejercicio, siempre estar ocupada, sea con mi trabajo como periodista o
no sé, diferentes cosas. Creo que uno de los temas que muchos han discutido relacionado con la pandemia es el hecho de aprovechar el tiempo que antes no hubiéramos podido tener y ahora no tenemos tantas distracciones. Ahora no podemos decir, ay, me encantaría hacer esto, pero no puedo porque tengo tal compromiso. O sea, ahora no hay excusa. Estás en tu casa, tienes este tiempo, entonces muchos lo están aprovechando para crecimiento profesional y personal, obviamente. También experimento en la cocina, a mi papá le encanta cocinar y en algún futuro, un plan que tengo familiar es publicar un libro de las recetas de mi papá para pasarlo entre mi familia. Entonces, este tiempo ha sido perfecto porque he podido aprender de él y compartir ese tiempo que eh, antes de regresar a vivir con mis papás, pues no hubiera podido hacer. ¿Y tú, Ángel? Cuéntame. Estás tocando ahora sí que temas muy importantes, algo de lo que tú mencionaste es como el hecho del ejercicio, el baile, cosas que sean saludables, que eso también es muy importante, no hay que dejarnos llevar por decir, bueno, es que a mí me encanta comer pizza y entonces estos 8 meses de pandemia solo he comido pizza. No, hay que buscar un balance de algo que nos ayude ahora sí que definitivamente todos necesitamos un día, ahora sí que como dicen el cheat day, el día de trampa, Ah, cuando sí, tú claro. ahora sí que te olvidas de la dieta, te olvidas de los jugos verdes, te olvidas de todos los diferentes, las ensaladas y todo eso. Entonces es muy importante mantener como ciertas actividades saludables. Entonces definitivamente para mí eso ha sido uno de ellos. A mí me ha encantado el humor, en serio para mí el poder ver ahora sí que la situación y como tú dices, uno ponerse en estos chistes y ver como decir, ah, mira, sí, qué chistoso. Y obviamente es como ver los que son, los que están precisamente no haciendo burla de la situación, simplemente que están sacándonos una sonrisa Sí, y haciéndonos como ver el lado gracioso de las cosas. Y más porque sabemos totalmente. que este año ha sido un año muy, muy complejo. Sabemos Sí. todo lo de las manifestaciones que ha habido, toda la cuestión de violencia que se explotó durante los meses pasados. Entonces, inclusive, si no me equivoco, también esta semana salió un reporte en el que se ha demostrado que el 2020, si no me equivoco, ha sido el año en el que más crímenes de odio han sucedido en los Estados Unidos de una manera récord. Entonces, todo esto, uno necesita ahora sí que una válvula de escape, algo que nos ayude a Totalmente. olvidarnos de esto. Entonces, y la otra cosa que a mí me ha servido muchísimo, que yo soy una persona muy social, a mí me encanta, entonces a No mí me me ha afectado digas. muchísimo el hecho de no poder salir. Entonces yo lo que he hecho es definitivamente hacer videollamada y esto ha sido algo fabuloso porque he podido ahora sí que conectar con amigos que hace tiempo que no veía por el hecho de que viven en otros estados, en otros países inclusive. Entonces eso me ha ayudado muchísimo ahora sí que a mantener esta sociabilidad, este estar platicando con alguien, dialogando con alguien de manera segura a través de una pantalla y al mismo tiempo me ha ayudado a, ahora sí que de nueva cuenta, entrar en contacto con esas personas con las que no había hablado en bastante tiempo. Entonces, esas son las maneras en las que yo personalmente lo he hecho. Sabemos que cada quien pues tiene su manera diferente de encontrar las cosas. Tal vez para los que nos están escuchando, las videollamadas no son lo de ellos. Dicen, no, es que yo como que no me hallo. Y eso me ha pasado. Yo intenté hacer, de hecho, déjame te cuento una historia un poco chistosa. Yo intenté hacer videollamada también con mi familia, con una tía, y ella decía, no, es que no me gusta, y es que no, está acostumbrada a agarrar el teléfono celular pues como un teléfono, a pegarlo a la oreja, y le decía, es que cómo me ves aquí, nada más la papada y el double chin y todo. Y yo, no, tío, no te preocupes, hacemos llamada normal, no hay problema. Sí, no, y definitivamente ver la creatividad de la gente, ver el lado bueno de la tecnología, porque me acuerdo que al principio de la pandemia también se usaba mucho los cumpleaños Zoom, los baby showers Zoom, los matrimonios Zoom, y también hasta Netflix sacó una extensión de Chrome en la cual tú puedes conectarte con el que tenga el enlace. Y si tú pones pausa, la otra persona también le pausa, por ejemplo, si están viendo una película. Entonces, obviamente, no es igual, pero es un punto medio en el que los dos están seguros y también, como tú dices, te sientes más cercano
a alguien que de pronto vive en otro país, en otra ciudad. Eh, entonces, reestablecer esas relaciones ha sido súper importante y yo sé que para muchos también el regreso de los deportes, porque al principio de la pandemia suspendieron varios deportes y a la medida que han pasado los meses, cada, digamos, entidad, o sea el NFL o el NBA, han buscado maneras de continuar los partidos sin audiencia, pero de todas maneras el solo ver y emocionarse con su equipo es un escape para la gente. Yo sé que al principio de esta semana en Sudamérica estamos en las eliminatorias para la Copa Mundial, ¿no? Y Colombia jugó y regresando al tema de los memes, había un meme que decía, porque Colombia, o sea, desafortunadamente nos golearon, perdimos 6-1 contra Ecuador, así que felicitaciones a Ecuador, pero estamos muy dolidos todavía. Pero uno de los memes era que el equipo colombiano estaba manteniendo el distanciamiento social del arco, porque no metíamos ni uno. O sea, entonces, combinando, digamos, la comedia y los deportes y el escape de cada uno, yo creo que la clave es encontrar qué es lo que lo relaja a uno y hacer eso como prioridad, porque es muy importante también, o es muy fácil perdernos en nuestros días, ¿no? O sea, tenemos una agenda de trabajo, tenemos otras responsabilidades, pero por darle la importancia que se merece estos escapes es bastante importante porque sabemos que uno de los aspectos que también ha afectado a la pandemia en todos es el efecto en la salud mental, algo que lamentablemente ha creado titulares en las noticias, ya que en los últimos días se dio a conocer la noticia que se quitó la vida el 11º alumno en el distrito escolar del condado Clark. Y precisamente por eso nos acompaña hoy la psicóloga Margarita Romano de Silver State Health. Muy buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Margarita, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. Bienvenida, gracias por Bienvenida, gracias por acompañarnos. acompañarnos. Sí, no, qué pena con problemas técnicos, pero aquí estamos. No te No preocupes, te felices de que preocupes, estés con felices de que nosotros. estés con nosotros. Empecemos de Empecemos una y de cuéntanos una un y poco sobre cuéntanos un la poco sobre la importancia de siempre importancia estar de siempre pendientes de estar nuestra salud pendientes de mental, nuestra salud mental, especialmente durante especialmente momentos durante difíciles momentos como el difíciles que es como el esta que es pandemia. esta pandemia. Así es, esta pandemia pues nos ha enseñado varias cosas de aprendizaje de vida, de entre ellas lo importante que es cuidar nuestra salud mental. Inclusive algunos expertos, ¿no?, en salud mental están refiriéndose a la pandemia como una experiencia traumática en la vida de muchas personas y le están llamando COVID trauma, que es todas digamos, las áreas de la vida de un ser humano que no se pensaron lo mucho que se iban a ver afectadas a través de esta pandemia, por la falta de interacción social, por la falta de recursos, problemas financieros en casa, estar confinados con las mismas personas por periodos largos de tiempo, empieza a generar bastantes maneras diferentes de nuestra manera de comportar. Por lo tanto, cambia nuestras conexiones internas de nuestro cerebro y estamos presentando o hemos visto muchos casos de ansiedad, de depresión, o si ya tenían ansiedad y depresión, esto se ha vuelto más crónico o más intenso y es un problema bastante grave. Hemos visto Nevada ha incrementado muchísimo los niveles de suicidio y de atento de suicidio y también han incrementado casos del distrito escolar de niños que se han suicidado de lo que empieza este año, que empezó en agosto. Claro que sí, precisamente hablando del último punto que acabas de mencionar, ya son 11 alumnos que se han quitado la vida y es posible que antes no se nos hubiera ocurrido pensar que los niños pudieran estar deprimidos, pero la realidad, como tú acabas de decir, es no solamente es posible, sino está en incremento. Entonces, ¿por qué es importante también cuidar de la salud mental de nuestros hijos y poder identificar si alguien está digamos, lidiando con una crisis de salud mental o de pronto están deprimidos? Así es, somos seres biopsicosociales, o sea, tenemos nuestra parte biológica que es muy importante atender, nuestra salud física cuando vamos al doctor, nos cuidamos, nos hacemos chequeos, luego nuestra parte psicológica, ahí es donde hay mucho estigma, donde, ay no, yo no estoy loco, ay no, yo no necesito de eso, yo no hablo de mis sentimientos, que eso es para otras personas, ¿no? Entonces tenemos mucho a juzgar
pero la salud mental o psicológica es igual de importante que tu salud física. El cerebro es otro órgano más de nuestro cuerpo que necesita atención. Y así como los niños reciben educación cognitiva, donde les dan educación de aprender de historia, aprender de ciencias, inglés, etcétera, deberíamos de también agregar educación emocional, cómo manejar mis emociones, porque muchas veces ahí es donde está la clave para los problemas, ¿no? Si sabemos manejar nuestras emociones, tenemos más factores de protección para no caer en problemas como adicciones, problemas legales, problemas criminales, a caer, ser víctimas de violencia doméstica, etcétera. Si sabemos manejar nuestras emociones, nos cuidamos, las identificamos y sabemos cómo pedir ayuda, nos protegemos a nosotros mismos de no ser vulnerables ante otros problemas sociales también. Entonces es algo muy importante identificar cómo me siento, qué necesito y qué es lo que voy a hacer, cómo voy a manejar lo que estoy sintiendo en este momento, y para eso se ocupa ayuda, guía profesional. No nadie nace sabiendo, ¿no? Así como digo, como vas a la escuela o como vas al médico para aprender otras áreas de tu vida, también es importante tener un apoyo profesional que guíe cómo manejar tus emociones. Claro que sí, lo que muchos dicen, corrígeme si estoy mal, es que eso empieza en el hogar, ¿no? El crear un ambiente en el que cada miembro de la familia, independientemente de la edad o experiencia, digamos, de vida, se sienta cómodo iniciando ese tipo de conversaciones para que el próximo paso sea acudir a ayuda profesional. Empezaste a mencionar, digamos, ser conscientes de cómo nos sentimos, pero si estamos hablando de otros miembros de la familia, ¿cómo podemos, qué señales deberíamos estar atentos para poder identificar si algo de pronto no está bien? Así es, ¿no? Si nosotros como padres en casita o adultos que cuidamos a otros niños, les enseñamos, les modelamos cómo nosotros nos cuidamos, cómo nosotros sabemos poner límites sanos, cómo nosotros cuidamos nuestra salud mental y hablamos de cómo nos sentimos, estamos modelando a ellos cómo hacerlo. Así como les transmites a tus niños educaciones de respeto, de saludar, digamos, reglas de la sociedad, que les transmitimos nuestros valores, también es importante poderles transmitir confianza, comunicación, autoestima, el que se sientan cómodos en la casa, pudiendo desahogarse y no buscar salidas que pueden ser dañinas, puesto que como no encuentran, yo les comparo la salud mental como cuando un globo lo llenas de aire y que no sabes cómo sacar el aire del globo, el globo va a explotar. Y entonces es cuando viene la crisis, ya sea que hay problemas en casa o empiezan a pelear los niños con los adultos, o que los niños se salen de la casa, buscan salidas, ¿no? O familias, digamos, no todas sus familias, ¿no? Buscan pandillas, buscan grupos donde se encuentran, que se sienten escuchados, pero todo esto se puede evitar si trabajamos desde el principio en casa, cómo aceptarnos a nosotros mismos, cómo hablar de cómo me siento, de qué es lo que me molesta y validar los sentimientos. ¿Cuántas veces los adultos decimos a los niños, ay, no te estreses de eso no es para tanto, estrésate cuando seas un adulto, estrésate cuando tengas cosas que hacer como yo? Entonces no le estamos realmente validando al niño que para en este momento, a esa edad, para él eso es algo grande. Eso es importante, el poderles validar sus emociones, crear un ambiente de confianza en casa para que los niños sepan expresarse y tener esa salida, como te digo, la comparación del globo, que aprendan a dónde es algo sano sacar el aire de ese globo antes que llegue yo a una explosión. Claro que sí. Durante el primer bloque hablamos sobre las distintas recomendaciones, anticipando el Día de Acción de Gracias. Como sabemos, las fiestas familiares como estas pueden ser muy difíciles, especialmente para las personas que han sufrido pérdidas. Entonces, ¿qué recomiendas hacer si uno se siente solo durante estos momentos? Así es, acabas de dar un punto muy importante que, sobre todo a través de esta pandemia donde hemos perdido seres queridos, este es como el primer año de pasar fiestas de familiares. Ujú. Lo primero que nada, crear en tu casa donde lo vayan a celebrar
un ambiente tranquilo. Recordemos que no es momento de estar saliendo, es momento de estarnos cuidando, ayudando a las comunidades, todos nos cuidamos. No poner presión en casa, o sea, más que nada, en lugar de enfocarnos en que toda una cena salga perfecta, mejor enfoquémonos en que nos sintamos cómodos, en que disfrutemos a la familia, ¿no? Porque los papás, por estar ocupados haciendo la cena o haciendo esto o lo otro, dejan el tiempo con los niños que sea de jugar, de pasar tiempo, de disfrutar. Entonces es importante que reorganicemos nuestros tiempos para como que poner a un lado las prioridades o aprender a manejar nuestras prioridades y saber controlar nuestras propias emociones para que no nos generemos estrés y entonces luego nos estresamos por una cena y transmitimos el estrés a la familia y no tenemos la paciencia necesaria para lidiar con cuando el niño hace un berrinche. Entonces no tiene sentido si vamos a hacer una cena donde nos vamos a estresar todos. Es mejor hacer algo más práctico en familia, donde todos participen, denle responsabilidades a los miembros de la familia, que cada quien colabore con algo para hacerlos partícipes, integrarlos a la actividad de la familia y pasar tiempo juntos, que ese es el objetivo de este tipo de celebraciones, pasar tiempo juntos en familia. No juzgarse unos a los otros, hacer más el diálogo de aceptarnos. Y si tú le preguntas a un niño, ¿cómo estás?, el niño solo te va a decir bien y se va a ir. En cambio, si tú preguntas más cosas como ¿cómo estás hoy?, ¿qué fue lo que más te gustó de tu día?, ¿qué es lo que más te gusta de Acción de Gracias?, ¿a qué estás agradecido tú este año? O sea, tratar de hacer más comunicación abierta con los niños. Les vamos enseñando cómo expresando, identificando ellos mismos al hablar, se van dando cuenta de ellos qué es lo que están sintiendo y cómo se están sintiendo. Entonces, recomendaciones: pasar más tiempo en calidad, en familia, sin tanta presión, obligaciones de que quieran tener algo perfecto. Aprendamos a aceptar que este ha sido un año nuevo, un 2020 diferente, entonces vamos a aprender a disfrutar las cosas que realmente importan, como es la salud, estar vivos, estar en familia, y hagan actividades divertidas con los niños, no tanto el estrés que salga algo perfecto, sino más bien disfrutar y hacer actividades juntos. Claro que sí. De excelentes consejos, Margarita, definitivamente. Antes de despedirnos contigo, tocaste algo que me llama mucho la atención, que dijiste que durante estas fechas a las personas les puede afectar principalmente si han sufrido de alguna experiencia traumática. Estamos hablando ahorita del coronavirus, obviamente, pero también a las personas que han sufrido de alguna de otras experiencias. Sabemos, por ejemplo, que ustedes en Silver State Health trabajan muy de cerca para apoyar a todos los sobrevivientes y a las familias de las víctimas de la tragedia del 1 de octubre. ¿Qué les recomendarías? ¿Están haciendo algo para ellos en estas épocas tan difíciles? Como tú lo mencionaste, es muy importante ahora sí que no sentirse solo, pero en ocasiones el pasar por estas experiencias tan difíciles, aunque ya hayan pasado tiempo, pueden recordarnos en estas fechas, principalmente Navidad, en Día de Acción de Gracias. ¿Ustedes están trabajando algo de eso? Platícanos un poco de eso. Claro que sí, nosotros en Silver State damos terapia individual, terapia familiar, y también tenemos un grant que nos podemos dar ayuda médica, ayuda psiquiátrica y de manejo de casos, y también tenemos otro grant muy específico para víctimas directas e secundarias de octubre 1. A todos los que estuvieron ahí en Ruta 91, la noche de octubre 1 del 2017, califican para estos servicios totalmente gratuitos, o sea, sin costo para ustedes, servicios de salud mental, servicios médicos y servicios psiquiátricos, y también para los familiares directos de las víctimas de octubre 1 o los sobrevivientes. Me gusta más la palabra sobrevivientes. Y así como tú dices, cuando una persona pasa por una experiencia traumática de cualquier forma que fue, ya sea porque estuvieron ese día en Ruta 91, porque en este año perdieron un ser querido por el COVID, porque perdieron trabajo, perdieron casa, perdieron etcétera, o sea, todo lo que es pérdida y de una manera
repentina, o también familiares de personas que han muerto en este año por suicidio. Esto también es bastante traumático para toda la familia. Y homicidio, o sea, cualquier experiencia que haya sido de vida o muerte donde sentiste que tu vida estaba en peligro, o la de un ser querido, o que tuviste una pérdida de algo muy importante para ti, llámese una mascota, una casa, un trabajo, tu seguridad o tu salud, si a ti te dio COVID y pasaste una experiencia muy fuerte. Estos son momentos donde tenemos que ser muy, me gusta en inglés cómo les enseñan en las escuelas el be kind, el que seas bueno contigo mismo y seas, no te juzgues. O sea, ahí es donde va mi recomendación de no te ponga el estrés que no es necesario por tener una cena perfecta. Lo importante no es eso, ¿no? Lo importante es pasar tiempo en familia. Entonces, al tú mismo hacer actividades que no sean estresantes para ti, te ayudas a ti mismo a cuidarte. Otra cosa es validen sus sentimientos. Sabes que en este momento iba yo a hacer esto, pero me dio mucho miedo. Sean kind con ustedes mismos y no se presionen o no se empujen hasta donde no pueden llegar. Hablen con alguien, identifiquen con qué personas ustedes se sienten cómodos de hablar de estos tipos de temas que tienen que ver con esa experiencia traumática. Busquen ayuda profesional y hagan todos los días un ejercicio de autocuidado. Está comprobado, si tú te cuidas a ti mismo, ya sea a través de respiración, de meditación, de yoga, de terapia, de espiritualidad, de lo que sí te haga sentir bien. Si tú te regalas a ti todos los días un ratito, aunque sea media hora, aunque sea 10 minutos, de que tú te conectes contigo mismo, respires, te enfoques a ver cómo me siento en este momento, qué es lo que necesito hacer el día de hoy. Si tú te autocuidas, te escuchas, identificas lo que tú necesitas y aparte das gracias. La gratitud es algo muy importante, aparte que es Thanksgiving, que estamos dando acción de gracias. El ser agradecidos cambia tu perspectiva de cómo ves la vida, porque al final, al estar en terapia o al ir a cualquier tipo de lugares de autoayuda o cualquier situación, no vamos a cambiar los problemas, ¿no? No podemos cambiar la situación de lo que está pasando. Lo que uno cambia no es afuera, sino es adentro, es uno mismo. Cambia la manera en que tú ves tu situación y eso es algo muy importante, que podamos aprender a tener esa perspectiva. Y pues sí, yo puedo seguir hablando. Sí. Muchísimas gracias, Muchísimas Margarita. gracias. Lamentablemente, como mencionas, llegó el momento de ir a nuestra última pausa comercial, pero a todos los que nos acompañan, no le cambien que al regresar ya volvemos con más información con las chicas del Nevada Independent. ¿Qué Ahora sí recomiendo? que otra vez nos llegó el corte muy de imprevisto, Cata. Sí, 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 sí. Esta vez estaba preparada, pero déjame decirte que estuve tan atenta a todo lo que estaba diciendo Margarita porque dio unas recomendaciones buenísimas. Yo creo que poniendo en perspectiva, esto es una conversación que yo estaba teniendo con mi familia, que históricamente la mayoría de la cultura latina ha sido, es, y en ciertos casos sigue siendo un poco machista, ¿no? Entonces el hecho de hablar sobre nuestros sentimientos no es algo que es muy común, pero poco a poco se está normalizando precisamente por el énfasis que le están poniendo a la salud mental. Era muy común, yo de chiquita, no en mi casa afortunadamente, pero en amigos o algo así que decían, los hombres no lloramos o nosotros somos fuertes, pero obviamente, o sea, lo decían a veces de chiste o con la mejor intención, pero la realidad es que el tipo de mensaje que eso transmite es, aunque esté sufriendo, especialmente como hombre, no puedo hablar, no lo puedo discutir porque tengo que ser fuerte, ¿no? Y eso crea, digamos, un conflicto interno, muchos psicólogos hablan sobre esto, de
no poder o no querer ser vulnerable y pedir ayuda cuando uno más lo necesita, razón para la cual muchos sienten que no tienen otra opción más allá de tener que sufrir solos. Pero algo que decía Margarita es el primer paso, ser honesto con uno mismo y conocerse lo suficientemente bien para poder identificar, aunque sea el más mínimo, la más mínima señal de que algo no está bien. Y el siguiente paso es sentirse cómodo y tener un círculo o incluso una persona de confianza con la cual te puedas desahogar, y ahí sí aceptar que la ayuda profesional no es que algo está mal contigo, no es que tú eres menos que alguien más, sino que hay personas como Margarita, psicóloga, que están entrenadas profesionalmente para guiarnos en situaciones en las que sentimos que se nos sale de las manos, ¿no? Definitivamente, y como dices, lamentablemente existía esa cultura anteriormente en el que era como que todos tenemos que reprimir nuestros sentimientos porque siempre era también, como tú mencionas, bastante en la cultura relacionada a los hombres en las culturas hispanas. Yo recuerdo perfectamente bien, como tú decías, algo que a mí me pasó personalmente. Yo de niño pasó un tiempo para que mi voz dejara de sonar tan aguda y entonces sí decían como de, oh, deja de hablar como niña. Y yo decía, es que yo lo intento y yo lo intento, pero no puedo, o sea, es la manera en la que yo hablo. Y es ese tipo de comentarios que, como tú dices, nos marcan a veces y nos hacen pensar, bueno, es que algo está mal. Y también, por ejemplo, otra que como recuerdo que me puedo acordar también es como, por ejemplo, que decían a mis primas, no, siéntate como señorita, ¿qué es eso? Una mujer no se pone a hacer esas cosas. Y es como de por qué estamos encasillando a las personas en este tipo de formas de pensar y cultura que lamentablemente nos llevan después a, como nos dijo Margarita, nos estamos dañando a nosotros mismos, estamos llenando ¿cómo dijo? Ese globo cada vez de más de presión y presión y presión hasta que va a llegar el momento en el que puede reventar. Y es cuando tenemos esos ataques de pánico, es cuando tenemos esos sentimientos de depresión extrema, es cuando tenemos esos sentimientos de que digo, es que yo no estoy siendo alguien exitoso en la vida, aun cuando no sea verdad. Porque lo que pasa es que tenemos tan metido en la cabeza este tipo de ideas y pensamientos que no estamos valorando lo excelente que ya hacemos, que es algo que en muchas ocasiones sucede, porque yo he tenido amigos que le digo, mira, tú dices que te está yendo mal en la vida, pero ve todo lo que tienes. Yo te estoy diciendo que te está yendo bien. Y ya una vez de platicando y como analizando las cosas, uno se da cuenta y dices, bueno, sí, es que yo estaba viendo las cosas de un punto de vista distinto. No, ahora sí que como dicen, ¿qué es lo que pasa a las personas que tienen o que sufren de problemas de alimentación, que tienen esa versión distorsionada de ellos mismos, que dicen, no, es que yo estoy mal y tú los ves tan delgaditos que dices, no, es que necesitas ayuda. Y ellos, no, es que estoy muy, muy gordo, muy gorda o lo que sea. Pero precisamente por eso es importante saber comunicarlo, ¿no? Porque también hay muchos casos que uno oye que la gente se siente sola o se siente que es la única persona pasando por este tipo de situación, pero a la medida que se comunican con otros se dan cuenta que todo el mundo a cierto nivel está estresado también, y así pueden intercambiar también estrategias de cómo lidiar con ese estrés, de cómo desahogarse de una manera saludable, ¿no? Como decía Margarita, también identificar, digamos, la causa del estrés y poder lidiar con eso. Pero bueno, llegó el momento de regresar. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Decisión Latina, un programa producido por Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Y bueno, el día de hoy estamos teniendo un programa muy completo. Hemos estado hablando de varios temas muy interesantes. Estamos trayéndole una actualización de todo lo relacionado con el coronavirus. Durante el primer bloque estuvimos hablando de eso. Ahora sí que en qué paso van las vacunas, cuándo es que podemos esperar unas vacunas. Y en el segundo bloque estuvimos hablando con una psicóloga de Silver State Health, con Margarita Romano. Ella nos estaba platicando la importancia, ahora que se acercan las fechas de festividades que típicamente se llevan en familia,
puede ser que la situación en la que estamos debido al coronavirus o debido a cualquier otro tipo de situaciones traumáticas que hayamos experimentado en nuestra vida, estas festividades sean como ahora sí que algo que nos cause un conflicto emocional. Entonces, estábamos hablando en el corte con Cata, me gustaría como que terminaras un poquito la importancia de recibir la ayuda profesional. Tú nos estabas platicando la importancia de detectar que algo no está bien en nosotros mismos y sin pena, es lo que estábamos hablando, como en nuestras culturas normalmente dicen, ¿cómo va el dicho? La ropa se lava en casa o algo así. Y cuando en verdad lo que La tenemos que ropa hacer es que sucia si se tienes lava un en casa. problema, hay que hablarlo, hay que hablar con un experto. Me gustaría que nos termines nada más esa idea que tenías, Kate, y ahora sí para pasar con las chicas del Independent. Sí, 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 no, claro que sí, simplemente recalcando la importancia de la comunicación, ¿no? Y que esa mentalidad de comunicación abierta empieza en la casa, precisamente para que uno pueda identificar en sí mismo, pero también en los demás, si de pronto están teniendo dificultades con algo, ¿no? Y sentir la comodidad de discutirlo y intercambiar no solamente soluciones, pero aceptar que en ciertos aspectos es necesario y es totalmente normal acudir a ayuda profesional quienes están, que en muchos casos son psicólogos o psiquiatras, quienes están entrenados para ayudarte a navegar diferentes situaciones. Entonces, que poco a poco estamos notando que ese tipo de prácticas, digamos, son más normalizadas y es bueno precisamente porque es ayuda que muchos necesitan y que no hay pena, no debería haber pena al momento de pedirla. Definitivamente. Pero bueno, ahora sí ya para terminar el programa, para hablar ahora sí, como saben, como es costumbre con las chicas del Nevada Independent, ellas nos tienen preparados dos temas que la verdad están bastante interesantes, que se relacionan con lo que estábamos hablando al principio un poco sobre las elecciones. Si recordarán, hablamos sobre cómo todavía continúa el presidente sus esfuerzos para decir que las elecciones han sido fraudulentas, a pesar de que ya han salido las mismas agencias de seguridad cibernética a declarar que no ha sido este el caso. Pero uno de los temas que nos van a platicar es sobre cómo la campaña de reelección del presidente aquí en Nevada está haciendo una demanda para anular los resultados de las elecciones y también sobre un caso de una familia que ha sido evacuada de su hogar ahorita, en medio de la pandemia y en medio de esta, sabemos que hay esta moratoria federal en el que se está haciendo protección para que las personas no sean desalojadas y ya nos acompañan aquí tanto en vía telefónica como a través de videollamada Luz Gray y Jasmine Orozco. Muy buenos días, chicas. Platíquenos un poco estos temas muy interesantes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. También ya está presente nuestra colega Jasmine Orozco Rodríguez. Hola, Jasmine. Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien y ya que nos falta solo una semana para el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Cuídense mucho ante la propagación del coronavirus. Y bueno, para empezar, como dijo Ángel, según ya ha terminado la elección presidencial y ya sabemos que el presidente electo es Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, pero siguen las demandas. La campaña de reelección del presidente Donald Trump presentó una demanda esta semana impugnando los resultados de Nevada y afirmó sin evidencia directa que las irregularidades serán suficientes para anular la victoria de Biden en el estado. Los resultados de los votos finales fueron publicados el fin de semana y certificados este lunes por los condados. Estos resultados le dieron una ventaja de 2.39 puntos porcentuales a Biden a través del estado, lo cual es 33.596 votos frente a Trump. Los representantes de la campaña de Trump dijeron que han descubierto suficiente evidencia para cerrar esta brecha entre Biden y Trump en Nevada. Antes de ver la demanda, portavoz del condado Clark, Dan Cullen, afirmó en un comunicado que le parecía que los representantes de la campaña están repitiendo las acusaciones que tribunales ya han rechazado, que están declarando erróneamente y tergiversando la evidencia proporcionada en sus procedimientos y repitiendo acusaciones erróneas hechas por partidarios sin conocimiento de los hechos de primera mano.
La demanda pide que un juez declare a Trump como el ganador del estado. Las quejas dentro de la demanda incluyen algunas que ya se han presentado en demandas previas de la campaña, incluyendo quejas relacionadas con las máquinas de verificación de firmas usadas en el condado Clark y el proceso del condado para la tabulación y observación del conteo de boletas. Un juez de Nevada rechazó el argumento contra las máquinas de verificación anteriormente y dijo que la campaña no mostró ningún error o falla en el proceso del condado. La demanda contiene otras reclamaciones, incluyendo el argumento que varios grupos de votantes supuestamente nulos que votaron en las elecciones. Pero la demanda no incluye evidencia directa para respaldar estas afirmaciones. La queja también nombra a la organización sin fines de lucro el Proyecto de Voto Nativo de Nevada por dar incentivos a votar para Biden y Harris durante eventos de votación, durante el voto anticipado y el día de la elección, que vieron dar camisetas, calcomanías, cubrebocas para los quienes habían votado o iban a votar. La organización también les dio tarjetas de gasolina para personas quienes viven en reservaciones remotas. Y esto es porque en algunas los votantes nativos tienen que manejar por más de una hora para llegar a las encuestas electorales y están en áreas donde varias personas ni siquiera tienen carro y donde hay mucha pobreza. Entonces fue un esfuerzo para alentar a los votantes de una demográfica que se enfrenta con los varios obstáculos solamente para poder votar. El coordinador de estrategia del proyecto de voto nativo de Nevada, lo cual es no partidista, dijo que están trabajando para responder a los reclamos, pero afirmó que alentó a los nativos de Nevada a emitir sus votos, no en votar específicamente por un candidato u otro. También es importante tomar nota de que la campaña del presidente Trump ha sido ampliamente infructuoso nacionalmente en sus esfuerzos de cambiar los resultados de las elecciones por medio de varias demandas. Así que esa es la información que tenemos hasta el momento, pero le invitamos a que siga pendiente con nuestros reportes en The Nevada Independent en español. Y también justo esta mañana publicamos otra noticia que aborda un tema que está afectando a muchas personas a causa de los efectos que han dejado en la economía el COVID-19, los desalojos de vivienda. Mi colega Luz Gray nos va a informar acerca de un caso que pasó aquí en Las Vegas. Luz, nuestra compañera Michelle Rindels y tú entrevistaron a una persona afectada. ¿Qué detalles nos puedes compartir? Así es, Yasmin y amigos del auditorio. Si bien a mediados de octubre terminó una moratoria de desalojo a nivel estatal, el gobernador Steve Sisolak afirmó que la moratoria federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que conocemos popularmente como CDC, debería ayudar a las familias que todavía están a punto de perder sus hogares, pero la realidad es que aún así se están llevando a cabo muchos desalojos en medio de lo que parece ser una diferencia de opinión entre los tribunales y los defensores de los inquilinos acerca de hasta dónde llegan esas protecciones de la moratoria de los CDC. Aquí en Las Vegas reportamos una de esas situaciones, conversamos con el señor Enrique González, él es originario de El Salvador, beneficiario del estatus de protección temporal o TPS. Él ya estaba enfrentando pues momentos difíciles porque debido a esta situación por la pandemia le recortaron sus horas. Él trabaja como cocinero en un casino local, él recibió cheques por desempleo, pero pues eso solamente fue suficiente por unas semanas. El señor González nos indicó que tiene pendiente una solicitud de apoyo para el pago de renta, ha invocado esta moratoria federal de desalojos que tiene vigencia hasta fin de año, pero pues no ha sido suficiente y entonces el martes de la semana pasada las autoridades tocaron su puerta, le dieron 15 minutos para sacar lo más esencial y lo desalojaron de la casa en la que vivió durante 5 años. Él nos indicó que se atrasó con el pago de renta por 2 meses, logró hacer un pago en octubre. Los propietarios le entregaron un aviso de desalojo de 30 días sin causa, que generalmente se da a personas en casos como el del señor González, que tenía un acuerdo de mes a mes después de que expiró un contrato de renta a más largo plazo. El señor González también nos respondió, dijo que no respondió a esos avisos porque indica que no fue notificado de manera adecuada, señalando que pudo haber sido una amenaza de los propietarios en lugar de una presentación legítima del caso. Entonces hay que tener también muy en cuenta
atención en esos documentos que se lleguen a recibir. Él nos dijo que los propietarios de la vivienda que rentaba no están interesados en esperar a que llegue su solicitud de apoyo para cubrir la deuda que él tiene. Los propietarios de la vivienda que rentaba el señor González no respondieron a un mensaje de voz que se les dejó pues para solicitar sus comentarios. Y bueno, como mencionó Yasmin, esta mañana publicamos este reporte del que les estoy hablando, esta historia. Me gustaría invitar al público a que lo lea para que tenga más detalles y referencia de este caso en particular. Desde luego, este caso del señor González no es el único. Hay miles de personas que están enfrentando situaciones similares porque están atrasadas con el pago de su renta debido a la pandemia. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Expertos legales aconsejan a los inquilinos que se aseguren de que reúnen los requisitos antes de invocar las protecciones de la moratoria de los CDC, que respondan a cualquier aviso de desalojo mediante una comparecencia judicial. Aquí en Las Vegas ese trámite se puede hacer vía internet. Hay que tener en cuenta que la moratoria de los CDC se va a levantar ya en 6 semanas, entonces los inquilinos tienen que estar ya considerando una solución a más largo plazo. Y bueno, también el público aquí en Nevada puede buscar apoyo a través de programas como uno que está financiado con dólares federales, para brindar asistencia por el coronavirus. También se puede visitar en internet el sitio housing.nb.gov para empezar un proceso de solicitud. Y algo que nos gustaría resaltar ya muy brevemente es que hace poco el condado Clark agregó más dinero a su fondo de asistencia para el pago de la renta, y las personas también pueden obtener ayuda para pagar las utilidades a través de este programa. También hay un programa de mediación, es importante tenerlo en cuenta. Ahí los inquilinos y los propietarios se unen para buscar un compromiso que no llegue a esta evacuación de la vivienda o el desalojo. Las personas también pueden solicitar esta mediación si les llega un aviso de desalojo cuando responden a ese aviso. Así que esa es la situación. A pesar de todos estos incentivos, estos programas, la realidad es que hay casos como el del señor González, pues se están quedando sin estas protecciones. Muy interesantes las noticias, y es muy importante, como tú lo mencionas, Luz. Aunque hemos escuchado de muchísimos programas de apoyo, hemos escuchado de muchísimos servicios que nos estaban cortando antes, siempre es estar muy pendiente de que sí nos cubren a nosotros y de que continúan estando vigentes. Como tú mencionas, nosotros dimos la noticia hace ya varias semanas cuando empezaron los servicios a cortar otra vez los servicios. Y también tener en cuenta que hay ciertas cosas importantes, como por ejemplo cuando no estaban cobrando los recargos y no cortaban los servicios. De todas maneras, eso no quiere decir que el agua y la luz estaban saliendo gratis. Simplemente se le estaban entrando a su cuenta, iban a quedarle esa deuda, y ahora tenemos todos que pagar si no hicieron estos pagos. Entonces es muy importante estar muy al pendiente de toda esa información. Y definitivamente también tu reportaje, Yasmin, excelente. Sabemos que ese es uno de los temas que más se han escuchado en redes sociales, la cuestión del fraude electoral. Entonces, cómo los esfuerzos continúan. Ahora sí que muchísimas gracias, chicas. No sé si tengan algo más que les gustaría agregar. Sé que continuamente están haciendo actualizaciones a la página del Nevada Independent. Platíquenos qué más hay de nuevo ahora sí que en la página. Bueno, a ver, me voy a adelantar un poquito, y si quiere Yasmin después platicarnos de esta serie que estamos preparando. Solamente hacer eco a lo que tú mencionas, Ángel, de tener mucha atención con estos programas, entender de qué se tratan, acudir a estas organizaciones que están brindando esta ayuda para los inquilinos también, tomar en cuenta que se va a tener que pagar la renta. O sea, esa no es una deuda que se termina aunque usted esté recibiendo apoyo de los programas. O sea, estos programas son para ayudarle a pagar la renta atrasada, pero se tiene que pagar. Y lo importante es estar en comunicación con los con los propietarios de la vivienda que usted está rentando, para que se llegue entonces a un acuerdo. Así que estas son opciones para que esto se realice, pero aquí yo creo que lo que se debe resaltar es que el inquilino no se debe quedar, pues ahora sí que esperando, sino que tiene que ser proactivo. Ese es el mensaje que están reiterando los funcionarios, nada más en referencia a este tema. Y Yasmin, no sé si quieras platicar un poco de lo que estamos preparando para la próxima semana en esta serie especial. Sí, claro. La próxima semana The Nevada Independent en español va a tener una serie a través de lo que se ha encontrado sobre los votantes latinos
de esta elección. Entonces, hay bastante información de cuántos latinos salieron a votar a través del país, a través de Nevada, y por quién votaron, cuáles eran las políticas más importantes para la comunidad, para la población. Y pues hay mucha información muy completa y creo que resalta el punto de que la población es una muy diversa, ¿verdad? No votamos por un candidato cada elección o por un partido, o sea, es muy completo. Bueno, chicas, llegó el momento de despedirnos por esta semana. Les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy y a todos los que nos están escuchando a través de la radio, los esperamos. No estamos seguros si la próxima semana, pero ahora sí que la siguiente, sí por seguro, el jueves siguiente. Y si no nos escuchamos la próxima semana, que tengan todos un feliz día de Acción de Gracias. Pues muy interesante ahora sí que toda la información que tuvimos el día de hoy, Cata, no sé qué te pareció a ti, me parece Muy importante, muy, muy importante todo lo que hablamos. Siempre exacto. intentamos, ¿no? De que sea importante, pero creo que oír, o sea, una de las cosas que más resaltó en mi opinión fue la entrevista con Margarita, porque es un tema que aún sigue siendo medio tabú, el tema de la salud mental, y creo que es importante seguir escuchando de los que han estudiado y los que están entrenados profesionalmente para temas psicológicos, de cómo lidiar, cómo identificar este tipo de, digamos, de dificultades que tienen muchos, especialmente en épocas como la que estamos a punto de entrar, que es época de festivo. Agrégale a eso que estamos en pandemia, agrégale a eso que hay coronavirus, o sea, ahora más que nunca es extremadamente importante eh, reflexionar, no solamente en nosotros mismos, sino en los que nos rodean, estar muy atentos, muy pendientes, muy a la orden también, de poder comunicar abiertamente por si cualquier cosa. Definitivamente, y otro de los puntos que me llamó mucho la atención de lo que mencionó Margarita es que lo de haber pasado por experiencias traumáticas, como no simplemente es el haber perdido a un familiar o a alguien cercano, sino simplemente también, como ella mencionó, tal vez a alguien de los que nos está escuchando ya le dio coronavirus, estuvo muy fuerte la enfermedad y aunque ahorita ya está sano, de todas maneras fue una experiencia muy fuerte. Yo tengo un conocido, un amigo que a él le dio el coronavirus, a él se puso muy mal. Y de hecho él sí decía, yo siento que yo voy a morir. Y fue una experiencia muy traumática para él. Él estuvo en el hospital, le pusieron oxígeno, muchísimo medicamento y todo. Afortunadamente, él se encuentra bien. Lo último que sé de él es que se encuentra ya recuperado completamente. Pero todas estas experiencias, yo sé que muchos decimos, bueno, es que yo no he tenido algo así de fuerte, pero a veces cosas como esta son suficientemente traumáticas que nos pueden afectar. Entonces, ahora sí que como tú mencionabas, no quedarse las cosas, acercarse a los expertos y recibir la ayuda cuando es necesario y no tener vergüenza, como dijo Margarita, tanto como, así como cuidamos de nuestro cuerpo, hay que cuidar de nuestra mente. Es algo súper normal, que es lo que estábamos comentando también contigo, cómo ahora ya se está viendo todo esto y se está tomando en cuenta la importancia de uno tomar esas precauciones de salud mental. Claro, y también recordarnos que lo que para uno no es demasiado o lo que para uno no es traumático no quiere decir que para otra persona eh, lo sea o reaccionen de la misma manera. Entonces, lo que ella decía también, ese mensaje de ser buenas personas, ¿no? De entender y de antes de juzgar, escuchar y ponernos en los zapatos de otras personas, tratar de entender lo más posible y ofrecer ayuda en lo que podamos. Definitivamente, y eso también, también a mí me recuerda la importancia de buscar expertos, porque a veces, aunque tenemos nuestros amigos, nuestros mejores amigos con los que podemos hablar,
A veces como ellos no tuvieron esa experiencia, no tienen ese entrenamiento profesional, número uno, y número dos, no vivieron las experiencias como nosotros la vivimos, tal vez, y eso es algo que pues, suele suceder, uno puede platicar nuestras cosas y nuestro amigo dice, no, pero es que no es tan difícil, o sea, no es que no es tan importante o no es tan malo lo que estás contando, y es por eso importante hablar con un experto que sí tiene esa preparación y que dice, ok, ¿por qué a ti te está afectando de la manera en la que a ti como persona, como individuo, diferente te está afectando? Porque a todos nos pueden afectar de manera diferente distintas situaciones. Bueno, con eso nos despedimos por esta semana. Me parece excelente, se me hace que es muy importante, ojalá que podamos tener de nueva cuenta a Margarita o a otros especialistas de salud que nos sigan platicando de estos temas que son muy importantes. Pero sí, como tú lo mencionabas, llegó un momento de despedirnos. Esperamos que tenga un excelente día de Acción de Gracias, como lo había mencionado. Lo más probable es que no tengamos programa de la próxima semana, así es que esperemos que lo pase muy bien, socialmente distanciado, pero en familia. Y como siempre, nosotros agradecidos de contar con su sintonía y de poder informarles toda la semana. Definitivamente. Que tengan un buen fin de semana.